buenas a todos, bienvenidos a un nuevo video. Hoy vamos a ver cómo seleccionar un controlador de carga solar, así que quédate hasta el final. Primero es entender para qué sirve un controlador de carga solar. Evita sobrecargas y sobredescargas de la batería, prolongando así su vida útil. ¿Cuáles son los tipos? Bueno, tenemos esta clasificación según la tecnología del interruptor, que puede ser relé electromecánico o estado sólido, según la gestión de la energía, PWM o MPPT, que es la más importante y la que vamos a ver, según la posición del interruptor serie o paralelo. El regulador PMW actúa como un interruptor entre las placas fotovoltaicas y la batería. Trabaja siempre a la tensión de la batería, entonces cuando tenemos más de 3 paneles ya va a ser difícil utilizar este tipo de regulador porque no vamos a poder hacer coincidir los voltajes, nos va a costar. Y además tienen menor eficiencia que los MPPT. Los reguladores MPPT son convertidores electrónicos de corriente continua a corriente continua. Optimizan el flujo eléctrico entre los paneles. La mayoría de los reguladores solares MPPT tienen una eficiencia entre 93 y 97% en la conversión fotovoltaica y el banco de batería. Entonces tienen más eficiencia que los PWM y además nos permiten trabajar con diferentes tensiones de entrada y salida. Cuando tenemos varios paneles nos va a resultar más conveniente, pero por supuesto que esos equipos son más costosos. Parámetros de selección para los reguladores o convertidores: el tipo, si es PWM o MPPT, eso va a depender de la cantidad de paneles fundamentalmente que manejemos, tensión e intensidad de corriente de entrada y de salida, y la potencia, que también viene de la mano con la tensión y la corriente que puede manejar. Recordemos el ejemplo anterior de selección de paneles solares. Si no viste el video, te lo dejo en la descripción y en las etiquetas. Ahí habíamos llegado a la conclusión de 5 paneles de 330 watts de 24 volts. Creo que había dicho 48 volts y me equivoqué. Bien, se deberá pasar a 6 paneles de 330 si queremos hacer un arreglo serie paralelo. Recuerden que en serie sumamos el voltaje y la corriente es la misma, y en paralelo sumamos la corriente y el voltaje el mismo. El primer arreglo sería colocar los 5 paneles en serie. Con esto obtenemos 120 volts, que eso sale a ser 24 por 5, 120 volts, y la corriente es la corriente de un panel, 13,75 amperes. Segundo arreglo, con 6 paneles, porque no se puede hacer con 5 porque nos va a dar el arreglo. Vamos a tener 1980 watts, vamos a tener más potencia disponible. Obviamente un panel más ya es un costo extra. Y en este arreglo de 2 paneles en serie, formamos 3 grupos de 2 paneles en serie cada uno. Vamos a tener por grupo 48 volts, 1375, y al final vamos a sacar, por si no se entiende el diagrama, conectamos acá en serie, positivo, negativo, y sacamos todos los negativos por un lado y todos los positivos por el otro. En la salida vamos a tener 48 volts y 41,25 amperes. Tercer arreglo sería hacer 2 grupos de 3 paneles en serie. Vamos a tener 72 volts por grupo y 13,75 amperes. Y conectando los dos grupos vamos a tener 72 volts y 27,42 amperes. El último arreglo que podríamos hacer es conectar todos los paneles en paralelo y obtenemos 24 volts y 68,75 amperes. Si tenemos más paneles podríamos tener más opciones, pero desde estos 4 arreglos, ¿cuál es el que más nos conviene? Bien, para ello deberíamos tener en cuenta la disponibilidad de los equipos, es decir, del regulador o convertidor, el costo y la financiación del mismo, los conductores eléctricos, que eso no se habló en este video, pero ya hice un video de selección de conductores que te lo dejo en las etiquetas y en la descripción, y futuras ampliaciones que podríamos proyectar. Bien, el primer arreglo tenemos 120 volts, 13,75 amperes. Viendo las opciones que hay en el mercado, tenemos este de 2000 watts, pero que es PWM, o sea que ya ese voltaje no nos va a servir. Aparte de 12 volts tampoco nos van a servir los paneles, tendríamos que cambiar incluso los paneles. Nos vamos a este de 3000 watts de 24 volts. Tenemos un MPPT de 105 volts, no nos sirve el voltaje, pero este 145 sí nos sirve. 145 volts, 60 amperes. Entonces para el primer arreglo ese equipo nos sirve. Vamos a ver el segundo arreglo. 48 volts, 41,25 amperes, también nos sirve para ese arreglo. Y 72 volts, 27,42, también nos sirve para ese arreglo. Para este arreglo de 24 volts y 68,75 no nos sirve, nos supera el amperaje. Si nos vamos al PWM de 24 volts,
Vemos que no nos sirve porque la corriente superior a la que puede soportar es 50 A. Rápidamente vemos que el arreglo 4 no nos sirve para ninguno de estos tipos de controladores de carga, el cuarto arreglo, así que lo descartamos y nos quedamos con las tres primeras opciones. Las tres primeras entonces opciones son posibles para este tipo de regulador y otros reguladores que soporten más corriente, pero por supuesto manejan más potencia, ya son más costosos. Entonces entre el primer arreglo, segundo y tercer arreglo, ¿con cuál nos quedamos? Este arreglo es posible, pero yo como contra le vería que no nos dejaría hacer una ampliación, porque si quisiéramos un poco más de potencia, recordemos que el controlador sería de 3000 watts, de aquí de 3000 watts, MPPT de 3000 watts, tenemos casi 1000 watts disponible, un poco más en realidad, pero si quisiéramos ampliar el sistema colocamos un panel más. Para el segundo y tercer arreglo sí podemos hacerlo, pero ya estamos en 6 paneles, ya tenemos una potencia extra. Nos quedan casi 1020 watts más extra todavía. Para hacer uso de ellos, en este caso, tendríamos que agregar 2 paneles más en paralelo. El voltaje sigue siendo 48 y la corriente pasa a ser 50 y algo, así que podríamos hacerlo. Y para el tercer arreglo, el voltaje se mantiene en 72, pero aquí vemos que tenemos que agregar 3 paneles. Y los 3 paneles, como eran de 330 watts, serían 990 watts, por lo tanto vamos a hacer uso de toda la potencia de 1980 watts, nos vamos casi a los 3000, o sea que con este arreglo, si ampliamos, ocupamos toda la potencia del equipo, nos soporta la tensión y la corriente. Entonces para ampliar, para este caso, nos convendría el arreglo 3, podemos hacer uso de toda la potencia si es que queremos. Con el arreglo 2 también, pero solamente con 2 paneles. Agregando 2 más, sumaríamos 660 watts, nos iríamos casi a los 2600. Y también es posible, para el arreglo 1 vimos que no es posible. Y el tema de los conductores, eso no es tema de este video, pero más o menos para el primer arreglo hay que hacer el cálculo, pero con 2,5 milímetros cuadrados estamos bien. Para el segundo arreglo, como manejamos corrientes más elevadas, tenemos que ir a secciones más elevadas, y aquí prácticamente tendríamos 2, 6 y 10, que no vamos a usar distintas secciones, más o menos sería todo de 10 milímetros cuadrados. Y para el tercer arreglo, que tiene menos corriente, habría que ver la distancia y eso, pero más o menos 6 milímetros cuadrados nos da bien. Entonces para el tercer arreglo tenemos menor corriente y por lo tanto menor sección. Sí, si uno después va haciendo los números, seguramente la sección del conductor entre uno y otro respecto al resto del proyecto es un valor muy bajo, pero ya empieza a ser un costo menos. Y además, otro dato importante es que a menor sección es más fácil su instalación, que eso que creo que es más importante incluso que el costo, así que también sería algo para tenerlo en cuenta. Así que como conclusión, ustedes tienen que evaluar eso, tema de la disponibilidad del equipo, cómo lo pueden pagar, si van a hacer o no futuras ampliaciones, y el tema también de los conductores, qué sección utilizar. En menor sección recuerden que va a ser más fácil su instalación. Así que de las 4 opciones, la 1 y la 3 son posibles. Para este caso particular descartamos un controlador PWM porque tenemos varios paneles, se nos dificulta. Vimos que PWM no nos da el amperaje, entonces nos deberíamos ir al equipo que soporte más corriente y ya se nos hace más costoso. Y bueno, eso sería todo por este video, nos vemos en el siguiente, saludos.